¿Deben los cristianos practicar la cremación de los cuerpos? Veamos lo que la Biblia dice sobre los cremados. Miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional a la hora de la muerte. Y según los expertos, esta tendencia continuará aumentando, llegando hasta el 70% de las personas que prefieren la cremación al entierro tradicional en los próximos 10 años. Entonces la cuestión es, ¿la cremación es algo que los cristianos deberían considerar? Hablemos sobre esto en este video. Hay 4 preguntas que hay que hacer y responder en este video. La primera pregunta es, ¿qué exactamente es la cremación? La segunda pregunta es, ¿qué exactamente dice la Biblia sobre la cremación? Si es que dice algo. La tercera pregunta es la que más hacen y es sobre el hecho de que la cremación, ¿de qué manera afectará nuestro cuerpo resucitado y glorificado que Dios va a crear para mí en la época del arrebatamiento? Y finalmente la cuarta pregunta es, soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras intento decidir si debo ser cremado o tener un entierro tradicional? Entonces, número 1, ¿qué exactamente es la cremación? Bueno, la cremación es el proceso por el cual el calor es aplicado al cadáver en temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara de cremación, básicamente retornando el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluyendo el tejido blando, es vaporizado, dejando solo huesos. Y entonces esos huesos son básicamente quemados hasta convertirse en polvo seco o partículas de hueso llamadas cenizas. Ahora, la Biblia dice esto: por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer hasta que retornes al suelo del cual fuiste hecho, pues fuiste hecho del polvo y al polvo retornarás. Entonces, el concepto aquí de la cremación es la idea de que Dios usó tierra o polvo para crear nuestros cuerpos. Y entonces, básicamente, cuando pasas por la cremación, estás esencialmente retornando tu cuerpo al estado original en el cual Dios usó para crear la humanidad. El viaje del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas es acompañado de cerca por estudios e investigaciones que buscan comprender no solo los aspectos físicos, sino también los aspectos ambientales y sociales. De esta elección, según datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha visto un aumento constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación, un número que solo tiende a crecer en las próximas décadas. Pregunta número 2. ¿Qué exactamente dice la Biblia? Si es que dice algo sobre la cremación. Bueno, te puede interesar saber que en las más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento en que la muerte es discutida, en todas esas ocasiones, el entierro tradicional es el lugar y el método normal por el cual un cuerpo es descartado. Pero en ningún lugar en la Biblia dice que este es el único camino o que este debería ser el único camino para que un cuerpo pueda ser descartado. Ahora existen varias referencias en la Biblia a cuerpos de personas siendo quemados, pero sin referencias directas a la cremación. Déjame darte algunos ejemplos de esto. Puedes recordar que Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos. Y entonces, cuando algunos de los israelitas encontraron sus cuerpos, dice lo siguiente: todos sus guerreros poderosos viajaron por la noche hasta Bexán y sacaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la pared y los trajeron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Después tomaron sus huesos y los enterraron bajo un árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. Entonces, más probablemente lo que pasó aquí fue que estos cuerpos estaban en un estado quizás mutilados o simplemente un estado en que estaban tan destruidos que un entierro tradicional adecuado o transportar esos cuerpos de vuelta a un lugar donde podrían ser enterrados simplemente no era práctico. Y entonces decidieron quemar los cuerpos. Ahora, otra referencia a cuerpos siendo quemados, pero no necesariamente cremación, es encontrado en segundo libro de Reyes capítulo 21 y dice lo siguiente: Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó hechicería y adivinación
y consultó medios y psíquicos, y entonces finalmente, en 2 Reyes 23, 16 y 20, dice lo siguiente: se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y en el versículo 20 dice lo siguiente: mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban, y quemó sobre ellos sus huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces, una vez más, estas son referencias a cuerpos siendo quemados, pero sin referencia directa o declaración al proceso o concepto de cremar o tener a alguien cremado en la hora de la muerte. En la narrativa de los eventos descritos en 2 Reyes 23, 6 y 20, la acción del rey Josías refleja una época de intensa reforma religiosa en el reino de Judá. Este momento de la historia bíblica, lleno de simbolismo y significado, ilumina la complejidad de las prácticas funerarias y su papel dentro del contexto cultural y espiritual de la época. Josías, en su determinación de purificar el culto y restaurar la adhesión estricta a los preceptos de la Torá, emprendió una campaña vigorosa contra los lugares del culto pagano. El acto de quemar huesos humanos en los altares en Betel no era solo una demostración de desaprobación religiosa, sino un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Este acto, aunque no relacionado directamente con la cremación como práctica funeraria elegida o como un ritual en sí, destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, y es sobre el hecho de cómo esto afecta a mi cuerpo resucitado, cómo esto afecta el cuerpo que tendré cuando Dios me dé un cuerpo en el arrebatamiento. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, la gente ha hecho esta pregunta: ¿cómo es que Dios va a juntar mi cuerpo de nuevo si decido ser cremado? Bueno, déjenme solo recordarles que Dios usó tierra y polvo al principio para crear a la humanidad. Entonces, si Dios usó tierra y polvo para crear al hombre, ¿no creen que Dios es lo suficientemente poderoso para usar polvo o ceniza para recrear su cuerpo? Esa es la primera cosa, pero la segunda cosa es que cuando piensas en el hecho de que hay todo tipo de manera de que los cuerpos de las personas sean destruidos, podrían ser comidos por un león, o ser comidos por un tiburón en el océano, o podría ser explotado en guerra, o podría ser quemado, ¿cierto? Entonces, Dios no está limitado por ninguna de estas cosas en términos de la manera como nuestros cuerpos fueron descartados. Él no está limitado en su capacidad de ser capaz de recrear un cuerpo que tendremos para toda la eternidad. Pero lo más importante de entender es esto: dependiendo de cuánto tiempo una persona haya estado muerta, todos nosotros, en algún punto, dependiendo del tiempo, todos nuestros cuerpos se van a descomponer en cenizas, de cualquier manera. Si miras a la ciencia, verás que toma poco tiempo para que el tejido blando se descomponga, y puede llevar meses a años para que todo nuestro cuerpo sea completamente descompuesto, hasta donde solo queda un esqueleto. Y entonces puede llevar décadas o incluso siglos para que nuestro cuerpo esquelético, dependiendo del suelo en el que el ataúd fue puesto, en el suelo o la calidad del ataúd o lo que sea, pero puede llevar décadas o incluso siglos para que nuestros cuerpos se descompongan completamente en el polvo. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo una persona haya estado muerta, la realidad es que van a terminar en el polvo. Y entonces la cuarta y última pregunta que abordaremos en este video es: ¿cómo puedo decidir si la cremación es correcta para mí ahora? Hay algunas preguntas que probablemente debes hacerte.
si esto es algo que estás considerando, o quizás alguien que conoces está considerando esto como una opción posible. Primero, y más importante, ¿qué tipo de entierro? ¿Qué tipo de conmemoración quieres que las personas tengan cuando mueras? Porque si estás en una urna, puedes pasar de un lugar a otro, pero si eres enterrado en una tumba, en un cementerio con una lápida o algo así, a veces eso puede ser un lugar donde los seres queridos regresarán. Ahora, sabemos que tu cuerpo está ahí y tu espíritu se ha ido, pero a veces eso da consuelo a los seres queridos para poder regresar a tu tumba y simplemente tener esos maravillosos recuerdos de ti. Eso no es posible si eliges la cremación como una opción. Pero a lo largo de esas mismas líneas, una vez más, ¿quieres simplemente tener una urna o quieres que las personas en el momento de tu muerte tengan un ataúd abierto, donde puedan venir y mirarte por última vez y realmente despedirse de ti y conmemorar la vida que tuviste y cómo impactaste su vida? Otra cosa que podrías querer considerar es dependiendo de si tienes familiares viajando de todo el mundo y tal vez quieres hacerlo conveniente para ellos que puedan venir a un servicio, porque a menudo si decides por un entierro tradicional, todos los que te conocen tienen que tomar una decisión, tienen que parar lo que están haciendo y tienen que ajustar, y quizás dentro de una semana, tal vez 10 días o más, tienen que venir y viajar para que puedan participar en tu servicio conmemorativo. La cremación como un método de disposición del cuerpo después de la muerte no tiene una prohibición directa o una aprobación específica en la Escritura. Las prácticas de sepultura descritas en la Biblia generalmente involucran el entierro de los cuerpos. Por ejemplo, figuras notables del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y José fueron enterrados. En el Nuevo Testamento el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un sepulcro. La falta de referencia directa a la cremación en la Biblia lleva interpretaciones basadas en principios generales cristianos y tradiciones eclesiásticas. Espero que las respuestas a estas 4 preguntas les den claridad sobre la muerte. No queremos pensar en la muerte, pero ustedes quizás puedan estar pensando cómo serán despedidos cuando mueran. Y espero estas 4 preguntas y que este video les den claridad para tomar una decisión sabia. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga poderosamente. Compartan esta información y este mensaje con sus amigos y conocidos. Soy Samuel Pacheco. No olvides dejarnos tus comentarios y recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!